La opresión se va a acabar, el miedo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso, la justicia va a llegar. El pueblo va a despertar, en la calle vamos a estar. Nuestra voz va a resonar. Hola, hola Valentín, aquí estamos. Hola, buenas tardes para esa parte del mundo. Aquí Aquí estamos. estamos, aquí estamos de nuevo con un programa buscando hacer un mejor ser humano. Exactamente, pues nosotros hoy les vamos a invitar a que se queden hasta el final. Prepárense para una hora, más o menos, de noticias sin filtro, donde vamos a enseñarles violencias, manipulación, censura y traición a la ciudadanía. Hoy también les mostramos algo que los grandes medios le quieren ocultar, la doble moral de la política tanto europea como latinoamericana. Y quiero que ustedes sepan, señores, que este programa de hoy no va a ser un simple noticiero. No, es la contranarrativa, que es lo que siempre hacemos. Es la verdad sin censura. Así que atentos, que comenzamos. Y no se asombren de lo que sucede en el mundo y nosotros comentamos que mañana eso puede estar dentro de sus casas, dentro de sus hogares. Por lo tanto, no crean que está muy lejos porque sucede en Europa o porque sucede allá en un país lejano de Latinoamérica. No, no, no. Cuídense todos porque puede estar mañana ahí y cuando abra la puerta de entrada a la casa, ahí penetra y ahí puede estar. Y Sí, entonces ya saben. así mismo es, nadie está exento. Y lo importante es que aprendamos, ¿no? De nosotros, por ejemplo, las cosas que nos vienen sucediendo dentro de Cuba y los demás países, pues lo ven muy lejanamente, sí lo ven como algo que no les va a alcanzar. Pues no, aquí ya estamos viendo la depauperación en el mundo entero y estamos viendo como nadie se libra. Por lo tanto, no seremos como ellos. Nosotros los cubanos miraremos lo que le pasa al mundo y les contaremos al mundo lo que sigue pasando en Cuba. Por ejemplo, hoy vamos a empezar, Agustín, con este fin de semana que ha estado calentito aquí por la parte española, en Bilbao, que es una de las provincias españolas, una turba de encapuchados, ¿vale? Son jóvenes defensores de, bueno, de las políticas vascas o de la organización ETA, organizaron una batalla campal en la desocupación de un local. La batalla fue tan grande que ocasionó, hasta donde yo vi, creo que después fue en aumento, 15 policías que habían quedado heridos. Y eso pasa en un estado totalmente fallido. Y esa es la denominación, porque eso es lo que yo estoy viendo que está sucediendo aquí en España. Igualito Bueno, que para nosotros a Cuba, ver ¿eh? si un poco, a ver si un poco de eso que policía que hieren, a ver si un poco eso se pasa dentro de Cuba, porque dentro de Cuba la policía es la que hiere, la que acaba y la que tiene toda la impunidad. Y Bueno, aquí también pasa, pero está muy enfocado a cuándo actúa la policía, ¿no? Cuando actúa la policía, a veces hay manifestaciones pacíficas del pueblo reivindicando cosas que son buenas para los policías, que también forman parte del pueblo, y ellos cumplen órdenes. A veces no, porque ya no es solamente que cumplan órdenes, que sí, que es verdad que lo hacen, sino quien da las órdenes a favor de que está. Turbas como esta, por ejemplo, no creo que la policía pues esté muy dispuesta a contrarrestar, ¿no? Sin embargo, ellos sí que hacen estas cosas contra los policías. Ya lo vivimos aquí con los separatistas catalanes, aquí en Barcelona, en las batallas de hace algunos años. Entonces, la policía va a actuar sin ideología, con órdenes. Aquí
Yo no sé si la policía contraatacó a los manifestantes. Lo que sí sé es que los manifestantes contraatacaron a la policía, como vuelvo y repito, pasó aquí en Barcelona con el tema de la independencia. Vamos a verlo porque parece algo inédito, pero está sucediendo. Voy a compartirles la pantalla para que podamos ver el suceso. Lo bueno de esto es que fue compartido muy poco por las televisiones oficialistas, ¿eh? Aquí lo tenéis. El centro social ocupado está previsto para esta hora. Hay 5 detenidos, hay 4 policías. Esto pasaba anoche. El desalojo sigue adelante, como decíamos, previsto para esta mañana, para esta hora. Verónica, ¿en qué punto estamos? Hola, pues situación de tensión, la que se vive, tensión contenida, habrá que decir, en este momento en el barrio de Recalde de Bilbao, donde hasta ahora, como decías, está previsto el desalojo de un Gaztetxe que se sitúa al fondo de la imagen. Para quien no lo sepa, un Gaztetxe es un centro juvenil autogestionado, habitualmente suele estar en locales ocupados. Y bueno, pues desde primera hora de la mañana hay aquí centenares de jóvenes que están protestando. Hay un fuerte dispositivo policial, vemos un montón de antidisturbios de la Ertzaintza. Ahora mismo, para esta hora, como decía, a las 9, estaba previsto el desalojo del Gaztetxe. Arrecian los gritos de los jóvenes concentrados con consignas como borroka da bide bakarra, la lucha es el único camino, o un desalojo, otra ocupación. Y bueno, pues a ver en qué queda la mañana, cómo es el desenlace de toda esta situación, que de momento, ya digo, tensión contenida, pero tensión al fin y al cabo. Lema comunista, la lucha es el único camino. Bueno, ahora yo te voy a preguntar, sí, así es el comunismo. Siempre plantea que la guerra, la violencia, esa es el término para implantar Su única justicia. visión. Ujú. Exactamente, exactamente. Así todo el tiempo lo aplicó el, el dueño de Cuba, vamos a decir, Fidel Castro, Ujú. que así trasladó la violencia y aún queda el ejemplo ese dentro de la nación cubana de trasladar la violencia, la trasladó a Angola, a toda América, porque ha contaminado toda América, las guerrillas de Colombia, acá el Frente Farabundo Martí, todo eso, bueno, apoyando todo el tiempo lo que era violento. Pero yo te voy a preguntar algo, porque bueno, yo no estoy ahí en esa parte de Europa y conozco algo de lo que llega, pero no de lo que está sucediendo. Tú lo tienes más de cerca y bueno, te llegan más comentarios, más opiniones también. Ujú. ¿Crees que ese desalojo es justo o eso estaba ocupado legalmente No, por no, esos no. jóvenes? Cuando se habla de ocupación, nunca es legal, ¿vale? Una ocupación es una usurpación de, para que en este caso no es una propiedad privada, no es un piso, bueno, es una propiedad privada, pero que no es un piso de una persona, es pues una casa de estudiantes que en lugar de poder estar en la actividad correspondiente para los estudiantes, fue ocupado por estos grupos, ¿vale? Esos son grupos que son, aquí se les llaman proetarras, ¿vale? Estos revolucionarios vascos. Hay un programa en la televisión cubana que está dirigido por un etarra, un español vasco. ¿Sabes de qué programa te hablo? Bueno, realmente no lo sé. Yo sí sé, tengo Ujú. conocimientos verídicos que dentro de Cuba habían y todavía existen de estos perseguidos por ser de ese movimiento terrorista, porque la gente está considerado Es un movimiento terrorista, un menos movimiento para poder estar terrorista. en el Parlamento español lo es. Y como acá en Cuba se ampara todo el terrorismo, bueno, como hay ocultos también de acá de la guerrilla colombiana, eso también estaban los de la ETA acá, que los entrenaban acá bueno, había un campo de entrenamiento acá cerca de la playa de Santa María, por esa zona ahí, no sé Ajá. exactamente dónde, Sí, bueno, pero sí ellos tienen estaba ahí. dicen que ellos tienen sus viviendas dentro de Tarará.
Bueno, por ahí, por esa zona, sé, no estoy muy documentado de eso, pero sí sé que habían, porque hay muchos comentarios y después se probó, salieron algunas imágenes del lugar donde se entrenaban. Bueno, O sea, yo te preguntaba porque en algún momento he visto algún corto de algún programa de televisión donde uno de esos etarras que está viviendo ahí, supuestamente escondido, no sé cómo, pero estaba promocionando o estaba de locutor en un programa, o invitado, no lo sé, pero estaba en un programa de televisión donde se habla de la farándula y toda esa historia. Bueno, esa es la doble moral, esa es la mentira, ¿no? Son etarras, como bien tú has dicho, que son terroristas, pero menos para formar parte del Ejecutivo político español. Para eso, no, ellos tienen sus derechos, según les ha dado Pedro Sánchez, después de haber mentido durante muchos años diciendo que obviamente que él no haría eso porque no podría dormir tranquilo. Y sí, por 7 votos que necesitaba, él conformó esa posibilidad que le permite, ojo que es legal, y constitucional, que le permite gobernar uniéndose a ese tipo de organizaciones, a ese tipo de o partidos. sea, realmente entonces está un poco ahí en España, un poco legalizado el terrorismo, entonces. Ese es el tema de la doble moral. Supuestamente no está legalizado, pero si no está legalizado, pero tú mismo me traes a esas personas a la gobernanza, pues tú estás haciendo la legalización de estas cosas. Exacto, exacto. El tema es que eso pasó desde las últimas elecciones robadas, pero la ciudadanía española no reacciona al respecto. Y ahí estamos, en un parlamento que define el día a día de esta patria con ese tipo de representantes. Bueno, Pero pues bueno, como dije al principio, que se cuiden, que mañana está dentro de su casa. si no, no. Ahora todavía está afuera, pero bueno, mañana puede estar dentro. No, y además viendo, como dice el dicho, ¿no? Viendo el ruido de las piedras del río, en cualquier momento te llega la inundación, obviamente. Claro que sí, no puede ser de otra manera. Pero vamos a ver esta parte porque no todo es negativo, ¿no? Esta segunda noticia hay que ver el trabajo que realiza el FBI en el mundo, no solo dentro de los Estados Unidos, que aquí en una población, bueno, en dos poblaciones, Tarragona, que pertenece a Barcelona, y Zaragoza, que pertenece a la Comunidad de Aragón, este fin de semana detuvieron a unos yihadistas que se estaba buscando a nivel mundial, puesto que ellos tenían una misión que era crear una de las grandes desgracias esas que ellos van creando por el mundo. Y aquí está un vídeo donde vais a ver brevemente el momento de la detención. Les voy a compartir la pantalla para que lo podáis ver. Fíjate hasta qué punto aquí siempre hemos tenido estas situaciones, ¿no? Pero bueno, aquí lo podemos mostrar, cómo estaban aquí, cómo vinieron y afortunadamente los capturaron. Obviamente, trabajo de FBI con la policía española, todas esas cosas, ¿vale? Ahí vemos el momento en que uno de ellos es sacado del escondite donde estaba y ahí ya les están trasladando. Bueno, por eso digo, todo no es malo. Esta parte del trabajo se está haciendo. Esta parte del trabajo se está haciendo. Pero hay una incongruencia en que nos salven de unas cosas, es lo que yo te decía, cómo nos protegen de unas cosas, pero le dan alas a otras, ¿no? Y es donde está la incongruencia de lo que realmente está sucediendo, desgraciadamente, en este mundo que está tan complicado. Ahora también, una cosa para que tú puedas ver la contradicción, ¿no? En Lyon, que es una provincia francesa, unos activistas entran, bueno, esto lo está, mira, espérate porque se me ha saltado, esto lo estamos viendo en las universidades americanas también, ¿no? Aquí en la Universidad de Lyon, unos activistas entran dentro de la universidad, toman la clase y expulsan a un profesor bajo sus lemas yihadistas. Ya lo vas a ver.
Francia, e Inglaterra, España va, le falta todavía un pelín, pero Francia, Inglaterra, Suecia, esos países ya son islámicos, ya están tomados, ya no sé cómo puede haber solución. Vamos a ver esto. Imagínate también que tienes a tu hijo en una clase como esta, yendo a la escuela para aprender y se encuentra bajo una situación como esta. Vale, ¿qué sucede aquí? Bueno, yo te voy a decir, a veces cuando yo veo esas cosas, me pregunto, ¿y para qué están los representantes gubernamentales? ¿Para qué están? Bueno, imagínate tú, imagínate que el representante gubernamental todavía le queda tiempo para poderse enterar de una situación inmediata, ¿no? Pero, ¿y qué tal el decanato de la universidad? Porque eso no se puede llevar a cabo sin el beneplácito del decanato, ¿me explico? Desde luego, Aquí en España hace 2 o 3 semanas, no recuerdo muy bien, creo que lo pusimos aquí. Ah, no, no lo llegamos a poner aquí en el programa. Hubo una chica que ella es de ideología completamente progresista, de derecha, demócrata, ¿vale? Democrática. Nosotros- y ella fue a la Universidad de Granada, o sí, creo que era de Granada, para hacer, pues, para ir a dar su charla. La sacaron, pero es que pero fue horrible. Hasta le tiraron de los pelos. Ahí sí que hubo hasta agresión física y hubo de todo. ¿Qué pasa? No pasa nada, está pasando en todos los lados. Porque esta gente, porque además que yo te digo que son pro yihadistas, pero eso no quiere decir que no sean franceses o no quiere decir que los de aquí no fuesen españoles, pero son chavales como los que hemos visto en las universidades de Nueva York y esas cosas que actúan de esa manera. Es decir, yo les llamo jóvenes, hay gente que les dice ignorantes, yo les llamo patria. Tú puedes tener la ideología que tú quieras tener. Todo el mundo es libre, libre albedrío. Pero si tú estás haciendo que lo que es un peligro para la convivencia y el desarrollo de tu país, tú les estás haciendo boicot, tú eres un patria, literalmente. Me da igual si son los cubanos que en la Universidad de La Habana hacen esa también apoyo yihadista, refugiándose en la crueldad de la guerra entre Israel y Palestina, posicionándose, pero jamás le he escuchado decir abajo jamás. No, 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 al contrario. Yo no sé si los muchachos son muy conscientes de lo que están reivindicando, pero lo que están reivindicando es el terrorismo puro y duro, ¿vale? Es la misma, es el mismo lugar, es la misma situación en escenarios diferentes. La ignorancia de no entender, no conocer realmente cuál es el trasfondo de este tipo de ideología. Yo personalmente obviamente no estoy en contra del pueblo palestino, el verdadero pueblo, porque yo lo que tengo claro es que jamás no forma parte del pueblo palestino. Y mucha parte del pueblo palestino forma parte de Hamas, obviamente. Entonces, ahí mejor no me voy a poner a decir ni viva Palestina, no, no, porque allí hay un conflicto, ¿vale? Que realmente el pueblo palestino debe aclararse como sí que lo ha hecho. Afortunadamente, hace poco salió el pueblo palestino contra los de Hamas
en el mismo Palestina. Ah, bueno, eso no se le da bombo, eso no se conviene para que no aclaren las mentes de la gente, para que la gente siga confundida. ¿Ves? La situación es cuando estas ideologías se convierten en ignorancia, ya están atentando contra el derecho Exactamente. completamente, se arraigan en implantar un derecho que no es derecho, aunque se quiera demostrar públicamente que es derecho, no es derecho. Entonces, allá en eso, en esa situación, las libertades todas están cuestionadas, todas. Eso es lo que desgraciadamente aquí está sucediendo porque ya no hay, ya no hay un límite, ¿no? Ya no hay un límite. Ahora ya es reivindico por reivindicar, participo, pero desde una creencia sin ningún tipo de razonamiento. Bueno, vamos a Yo seguir. recuerdo, Ujú. yo Dime, dime. recuerdo una novela que leí de cuando se estaba formando el nazismo en la Alemania hitleriana, Ujú, que bueno, comenzó así, con ese libre albedrío, vamos a decir así, permitido, pero libre albedrío en el aspecto de la maldad, ujú, permitido por Hitler a los jóvenes nacionalsocialistas, porque cuando aquello era el Partido Nacional Socialista, y bueno, como entraban a los hogares que no les gustaba, vamos a decir así, o que no aceptaban su ideología y los sacaban de ahí, los golpeaban y los dejaban tirados en las calles. ya. Es Vamos a esperar que no llegue a ese desgraciadamente, punto. es desgraciadamente, sigue siendo parte del juego, ¿no? La manipulación de las masas, la dirija hacia donde la dirija, es eso, manipulación de las masas. Bueno, vamos a hacer visible una situación más de la que estamos viviendo con la inseguridad ciudadana en esta parte de aquí. Esto pasó aquí en Barcelona, una población que se llama, em, ay, es en la parte del Vallés, ¿vale? Mollet del Vallés. Entonces vamos a visualizar esta persona inconforme con un lugar a donde no se le ha invitado, que él ha venido, se ha colado. Miren, a ver, vamos a ver cómo se comporta esta persona. Y vamos luego a comentar qué haríamos si nos encontráramos en esta situación. Espera. Miren qué paseíto dominical. ¿A qué a qué se dedica? ¿Se aburre? Míralo. Aquí el cartelito de la persona que lo colgó en Twitter, dice aportaciones y contribuciones de la inmigración sin control. Sí, claro, es eso. Tú imagínate, Esa es una de las terribles consecuencias que trae. mira, es de perrito, a ver cómo, porque va con el móvil que no se entera de nada, nada, ahí se acaba el mundo y él con el móvil. Ujú. Bueno, parece que todo lo que pasan por ahí no se enteran, porque estoy mirando otros por allá que están. Ah, bueno, Pero bueno, ahora es de perrito, por lo menos se ha parado y parece que... yo me preguntaría qué tiene esa persona dentro de la cabeza. Ajá. Tú, es que yo no lo entiendo. Vamos a cortar aquí para no seguir, porque él sigue, ¿eh? No te vayas tú a creer que él siguió. Imagínate en qué, con tus hijos, qué inseguridad, qué tipo de, qué manera de vivir, que no los puedes mandar a un parque a jugar, porque se van a encontrar con este tipo de sucesos. Qué problemática te crea a ti como individuo, ¿no? Aparcar tu coche y luego pues encontrártelo de esa manera, sí, obviamente los seguros aquí de conducción son obligatorios y el seguro va a responder con, pero qué necesidad de pasar por esos momentos, Como no lo quiera que lo comprendo. pongas, como quiera que lo pongas, el individuo útil, porque supongo que casi todos los dueños de esos autos están trabajando y le siendo útil de cualquier forma a la sociedad, ya sea esa sociedad que tú dices que, o que tú dices, no, que está demostrando
está contaminada con ciertas ideologías que agreden a la calidad humana, que agreden al, a la condición humana, pero están trabajando en base a algo que creen o no creen, pero bueno, están trabajando, están siendo Ujú. útiles a la sociedad. Y este inútil a la sociedad está tratando de Parásito entorpecer total. ese desarrollo, Ujú. sí. Bueno, fíjate tú que para seguir en el mismo tema, ¿no? Una de las cosas que provoca este tipo de situaciones, fíjate, esto ya es dentro de las islas de Mallorca. Lo voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver mientras lo vamos hablando. Hay un incendio que fue este fin de semana, este domingo, en plena tranquilidad vecinal, pero en una casa, ¿veis la casa? Ocupada. En esa casa habían 20, ¿vale? 20 inmigrantes ilegales. Ahora imagínate tú, ¿qué estarían haciendo esas personas allá adentro? ¿Qué estarían haciendo esas personas allá adentro para provocar un incendio que además costó muchísimo apagar porque eso sí que le dieron bombo porque hubo damnificados, hubo damnificados. Miren. ¿Y por qué la gente sabe por qué se dice que son inmigrantes? Bueno, porque uno de los vecinos empezó a ver cómo salían corriendo y todos los que salían corriendo eran marroquíes. Todos los que salían corriendo eran marroquíes. Pero claro, aquí ahora también con este tema de querer ocultar lo que está pasando, las noticias te dicen en una casa, un incendio, un grupo de jóvenes, no te dicen la nacionalidad de los jóvenes. No, esa parte no, porque esa parte no la queremos decir, no la queremos decir. Bueno, Yo soy vamos a ver, ¿vale? A un represor, ¿ok? Vamos a hablar de un represor que sale en la televisión cubana. Vamos a escuchar sus palabras y luego vamos a comentarlas. Yo no conozco a este moco, es que no sé ni cómo decirle la verdad. A lo mejor tú sí lo conoces, Agustín, así que vamos a escucharlo y deleítame con ello. Lo entiendo, tengo ánimos con qué realizarlo. De impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas a los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser y como indirectamente porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas y de proclamarse en lo que son levantarían dificultades demasiado recias para cazar sobre ellas el fin. Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos, como ese de usted y mío, más vitalmente interesado en impedir que en Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas allá y los españoles, el camino que se ha de cegar y con nuestra sangre estamos cegando de la anexión de los pueblos de nuestra América al norte revuelto y brutal. Hay una parte aquí que yo quiero echar para atrás porque yo quiero volver a ver esas caras. Quiero volver a ver esas caras. Espera, ¿de dónde está? Espérate. ¿Qué es la cara de todos los desgraciados estos observando? Espérate un segundo, déjame ver. Y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para cazar sobre ellas el fin. Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos, como ese de usted y mío, más vitalmente interesado en impedir que en Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas allá. Ay, no, que no quiero volver a tragarme las tonterías. Por aquí, espérate, que esto es lo que me interesa. Tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser y como indirectamente porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas y de proclamarse en lo que son levantarían dificultades demasiado recias para cazar sobre ellas el fin. Las mismas obligaciones. No voy a seguir escuchándolo, pero era la parte donde están todos los viejancos esos ahí mirando así, como diciendo,
¿Cómo hemos hecho esto, no? ¿Cómo hemos logrado idiotizar tanto a ese ser humano? Me da rabia, me da rabia. Te lo digo así, literalmente. Ahí tú ves la instrumentación, el adoctrinamiento perverso, porque es un adoctrinamiento perverso ya. No es como, por ejemplo, el adoctrinamiento cristiano que es en pos a tener un mejor ciudadano más que ame a su prójimo. No, ahí tú estás observando una retórica que él hace en base a a un prócer que de verdad fue un pensador, eh, fue un hombre dotado de ciertas características, pero cómo él tiene que hacer énfasis en esas palabras para poder ser creíble, porque no tiene palabra, porque ellos, ni él, ni los que están ahí tuviesen palabra para ser creíble si no es apoyado en grandes pensadores que desde luego no lo hacían para implantar un país así, para No, 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 en demostrar, ningún momento era para apoyar esto que es la existencia de ese régimen ahora mismo. Simplemente que ellos cogen esas cosas y las utilizan para ellos, las manipulan, se las adueñan y la utilizan en... así, así sucede y sucedía en la mayor parte de los discursos de Fidel Castro, trataba de hacer despertar valores patrióticos mientras esa manipulación sensible de la política de otros grandes hombres que pensaban muy diferente, aunque parece que hay una semejanza, no, 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 no. No, El no, sentimiento de esos hombres era muy diferente, era más puro, no era en base a la perversidad ni al sometimiento, sino al desarrollo y con respeto a la condición humana. Entonces ahí tú ves todo eso y a los agentes gubernamentales que hay, bueno, yo diría más que agentes, a esos sátrapas que lo que le interesa es continuar disfrutando de las mieles del poder. Bueno, tú te acuerdas, yo no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, creo que era una serie, se llamaba Día y Noche, ¿puede ser? sí, sí, Aquello del G2 y los infiltrados y cómo sí, sí, sí. el G2 era lo más inteligente, los más inteligentes, ellos eran los que sí, que eran los mejores espías del mundo. Claro, No, y eso no, crecimos viéndolo. Yo recuerdo que yo era una cría, era muy pequeña, y yo recuerdo que yo sí, ay, vamos a ver día y noche, y eso era pum, toda la familia reunida para ver día y noche, y se nos iba la vida si no veíamos día y noche. Y era este tipo de gilipolleces, este no tipo de te mierda. voy a decir algo personal. Gracias a Dios no me interesaron mucho los programas eso. De verdad que no. Me Ya. interesaban otras cosas porque me parecía que estaban contaminando mi mente. Yo en Entonces, aquella con época, respecto a Agustín, eso, no es por hacerte sentir mayor, pero en aquella época yo era una niña. Entonces, obviamente, pues, haces lo que tus mayores hacen. Y la dinámica de mi casa siempre fue, sí, esas cosas, ver esos programas, ver que eran las telenovelas, esas de los sábados creo que eran, porque era un capítulo por semana o algo sí, así, era un no capítulo recuerdo. por sábado, sí, siempre Sí, se ponía el claro. sábado. Y después una película o un programa que Pero también fíjate, tenía que ser, siguen utilizando la misma táctica, ¿eh? Ellos siguen utilizando la misma táctica. Hay una diferencia entre los ejecutadores de la política izquierdosa, comunistoide, que ellos no, ellos siguen, poco a poco, siguen. Como dice el dicho, quien la sigue la consigue. Nosotros no, no somos constantes, no somos nada. Y tú te pones a mirar esas cosas actualmente siguen siendo las mismas, te siguen enseñando, ahora creo que es Tras la Huella, una historia de esa. Pues aquí pasa lo mismo con las mismas telenovelas, con cambiar la temática, ¿no? A la española y tal, pero es lo mismo, lo mismo. No hay nada nuevo. Ahora, por ejemplo, yo soy incapaz de ver una de esas mierdas que ponen aquí en la televisión española, pero porque ya yo soy mayor y yo lo identifico y yo he tomado mi propia decisión, ¿no? Pero claro,
Imagínate tú la parte de la población que se siente como cuando yo era una niña y sin darse cuenta, como sapo en cardero, termina siendo la sopa de sapo, Y lo adoctrinado total, ingieren, sin darse cuenta. y realmente al final lo ingieren. Por eso yo siempre he estado enfocado en que, por lo menos en el contexto cubano, hay que primero sacar todas las cosas del círculo de la revolución y a la otra frase la otra fase que va conjuntamente con esa es eh, eh, quitarles el imperio de la información y la instrucción, porque así por lo menos nos da un espacio para poder comentar, bueno, como hacemos tú y yo ahora, comentar cómo está el mundo, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos y cómo intentamos buscar un mejor hombre, un, un mejor humano. Sí, así mismo es. Pero es eso, es el mismo, la misma, el modus operandi, la misma forma. Mira, voy a mostrarles una foto, porque obviamente no había una verborrea ahí que yo no quería ni escuchar. Hay cosas que me afectan muchísimo y no, yo misma no puedo con ello. Yo les voy a mostrar de un discurso de los que remete acá el presidente, el perro Sánchez. Yo les voy a mostrar la foto y les voy a explicar, basado en este tema del adoctrinamiento, cómo es que aquí ellos realizan esas campañas. Vale, yo no sé si se hace ver aquí, déjame aumentar la foto, Sí, la ¿vale? foto la estoy Sí. mirando, dice Aquí es lo que me interesa, lo que yo marqué en círculo rojo. sí, Compra lo compra tuyo, lo tuyo, defiende lo nuestro. defiéndelo. ¿Vale? Bien, perfecto. Vamos a cerrar aquí, a dejar de compartir la pantalla y yo les voy a explicar en qué contexto y qué es lo que significa eso de compra lo tuyo, defiende lo nuestro. A ver, la Unión Europea tiene unos requisitos para que un país pueda formar parte de la misma. Dentro de los requisitos, según su idea de comercialización, para que no haya una competitividad o todos estemos en un mismo nivel o nos apoyemos un país contra otro, pues determina qué país debe desvincularse de qué sector de producción X, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos en la Unión Europea, el requisito era pues todo lo que eran las fábricas de la seda española, que era eh, un Negocio. buen, sí, sí, un buen, espérate, hay como producto de creación económica, de mano de obra, bueno, eso lo cerraron. Cerraron las minas, cerraron paulatinamente, poco a poco ha ido una detrás de otra. Pero déjame hacerte una preguntita, porque no estoy muy documentado sobre eso. ¿Cerraron en base a que los demás países de la Unión Europea iban a satisfacer sus necesidades? Eso supuestamente. En principio, todo lo que se decía, como todo lo que te meten, es porque es bueno para ti, es a tu favor. Entonces, claro, así cubrimos las necesidades de unos con otros. Bueno, pero no. Porque, por ejemplo, una gran parte de la alimentación que está llegando, hablo aquí en España porque es donde yo sé, que está llegando, no está llegando de un país europeo, ¿vale? Está llegando, por ejemplo, de Marruecos, ¿no? España, un país productor de aceite, puede ponerse el primer país productor de aceite del mundo, no tiene aceite. Se han quitado, se han tumbado, se han erradicado un gran número de olivos, pero grandísimo. No le ahogan al poco que le queda, al productor que le queda ahí el poquito, lo ahogan con impuestos y con historia. Y nos están transportando, trasladando el aceite que viene desde Marruecos para acá, ¿no? No solamente es el hecho de lo que significa eso para la producción de aquí de España, sino que dentro de la Unión Europea
existen unas normas fitosanitarias que obviamente Marruecos no las cumple. Entonces, esas normas sí son impuestas para los de aquí y si no, pues grandes multas y grandes cosas. Pero a ellos no se le imponen. Sin embargo, nos imponen a nosotros que consumamos ese producto porque si no hay el de aquí, tendrás que comprar el otro. Bueno, así está pasando con todo, con todo. Y lo que ha hecho la Unión Europea, y es por la situación con la que nos encontramos económicamente ahora mismo, es destruir toda la economía europea. España se convirtió, igual que Cuba, no sé si es que el patrón de enseñanza era ese o el objetivo real era ese, España se convirtió en un país que solamente sobrevivía a través del servicio, ¿no? Turismo. Turismo, afortunadamente, pues aquí tenemos muy buen clima, España está muy bien preparada para el turismo, pero puro turismo. Ahora, eso lo tocaremos para no desviarnos de la conversación. Ahora están remetiendo contra el turismo, literalmente. Así que tú me dirás, ¿quieres hacerme alguna otra pregunta con respecto a la Unión Europea que tú no comprendas? Bueno, es que la Unión Europea le ha hecho tanto daño a nuestro país con esas manipulaciones de tratados que no cumplen nunca, ni ellos ni permiten que acá adentro se cumpla, que de verdad que no quisiera ni tocar ese tema en estos momentos. Vale, entonces eso lo ha hecho la Unión Europea con sus países miembros, ¿verdad que sí? España, que es Desde un país luego. miembro, ajá, Bueno, entonces que España ahora me gusta eso, que reciba el resultado, que coja la cosecha que ha estado sembrando también, porque exactamente, lo ha pero ahí hecho vemos también. la hipocresía en esa foto de el liderazgo español, donde consume lo nuestro, defiende lo nuestro, cuando ha sido él y su partido quienes nos metieron dentro de la Unión Europea y que durante todos estos años, desde el 78 hasta ahora, han permitido que España llegue al punto en el que está. Pedro Sánchez es el creador actual de toda la depauperación española, de ese estado fallido que dije al principio. Y entonces sale con ese eslogan para que tú veas lo que es la manipulación de la que estamos hablando, ¿eh? Pero bueno, esa es la mentalidad. Mira, yo te vamos a seguir con este tema de la manipulación, para que tú veas que no es que no sean, yo no creo que sean inteligentes, pero veo la malicia y cómo ellos con su malicia engañan y engañan a la cara. Te voy a poner, vamos a salirnos del escenario. Ya nos conocemos el escenario cubano, ya yo te estoy contando el español. Pero ahora deleítate con esto que yo te voy a mostrar ahora, para que tú me digas a mí si forma parte de una manipulación, si da asco o no da asco. Vamos a escuchar a tu prima Chembao, a la mexicana. Qué provocadora eres. Sí, mira, afortunadamente son unos segundos porque yo no puedo con ella. Pero escúchala bien, que es muy cortito, pero es muy importante. Escúchala bien. Pues que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. ¿Qué? ¿Se graduó? No, vamos a verlo con él porque a lo mejor alguien no se dio cuenta. ¿Qué hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. Ahí está. Y descubrió la fórmula del agua tibia. Fíjate, Fíjate, déjame decirte, últimamente, no solo de ella, he escuchado, bueno, mm, lo que es Díaz Canel y Maduro son la base de todas esas barbaridades. Pero bueno, vamos a apartarnos de todas esas barbaridades que dicen los presidentes, tan cultos para llegar a la presidencia, entonces cometen esos barbarismos, porque en el lenguaje porque español es barbarismo. saben y se sienten que ellos pueden engañar y manipular a las personas. Ellos se sienten con ese poderío y con todo ese descaro y ese desparpajo, ellos se preparan todo un discurso y dicen, y entre col y col una lechuga, meto esto y los tontos ni se Y darán esas cuenta. son, y esas son sus frases célebres. Sí, 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 sí.
Es que de verdad es una aberración Oye, en lo que se ha convertido la parece que, política. parece que esta evolución de la humanidad ha conllevado a que existan ese tipo de presidentes, porque antes de la historia, bueno, yo recuerdo cuando la Segunda Guerra Mundial, Churchill, Hitler también era un pensador, pero lo hizo mal, ¿ves? Un Ujú. pensador para el mal, Mussolini, pero no conozco de ellos tantas aberraciones así como estos últimos de acá que ahora están intentando gobernar sus países, porque al fin y al cabo lo que hacen es desgobernarlo, No, pero porque créeme, a ver, porque nosotros podemos hablar de lo detienen el que, progreso. no podemos hablar de lo que conocemos en la historia y de lo que vivimos, ¿no? Pero, a ver, yo recuerdo, creo que fue el manifiesto de la Sierra, no me atrevería a decir tanto, pero uno de los discursos importantes que marcó la diferencia cuando Fidel Castro estaba haciendo un proyecto, una presentación de lo que él quería hacer en Cuba, aún no había tomado Cuba, y yo creo que fue el manifiesto de la Sierra, no lo tengo muy claro, pero cuando tú te lees un manifiesto que hizo Stalin, tú te das cuenta que es un copia-pega. Es decir, que lo que ellos hacen y lo que ellos nos dicen es que ni tan siquiera es nuevo, ni tan siquiera es nuevo. Ellos lo vienen copiando. Lo nuevo son las diferentes maneras descaradas que a veces tienen, pues de metérnoslo o los personajes que utilizan para ello. Porque el vídeo que Oye, viene a continuación es de oye, un personaje que a ti te encanta, es tu ¿y, y, Oliver quién- Zamora. y cuál de ellos dijo esa frase célebre que ha pronunciado Hila Sheinbaum? Bueno, no lo sé, pero estoy segurísima que de una manera u otra, yo, por ejemplo, ay, bueno, espera, ahora te voy a contestar, por ejemplo, yo te voy a decir, no sé así para no divagar, pero tú te acuerdas de, tenemos que resistir siendo creativos. Sí, Ante, no hay comida, no existe, no hay, señores, no tenemos para darles, pero tenemos que resistir, tenemos que ser creativos. ¿Tú te acuerdas de ese descaro? ese, y que hicieran peceras en las casas para Para criar comer peces. clarias. Y este otro hombre, el El de que Guillermo, todo lo que tenga cuatro patas va para la cazuela. Guillermo García, con su avestruz y su jutía. Son horribles, De pero verdad que, esta que viene ahora, que a ti te gusta muchísimo, vamos a escuchar actualmente con la polémica actual de, bueno, que existe, la preocupación, yo hablaría más de preocupación. Vamos a ver lo que dice tu primo Oliver en la televisión cubana para inocular una vez más la desinformación en el pueblo cubano. Vamos a escucharlo, voy a compartir la pantalla. A comenzar este comentario como el anterior. Siguen cayendo las máscaras. Los vamos a ir parando porque bueno, esto de claro, golpe no, y vamos a tenemos parar que ir ahí un momento. escuchando poco a poco, ¿eh? Sí, vamos a parar un momento ahí en ese punto. Sí, es cierto. Siguen cayendo las máscaras Claro, del castrocomunismo, claro. siguen cayendo las máscaras de esa supuesta bondad de la revolución hacia el pueblo, siguen cayendo las máscaras de la justicia revolucionaria, todas esas máscaras están cayendo, siguen cayendo las máscaras del embargo, bloqueo, que ellos le llaman, todas esas máscaras sí están cayendo ahora actualmente. En eso estamos de acuerdo, Oliver, completamente de acuerdo. Siguen Exactamente. cayendo las máscaras, No es lo que pero estábamos las máscaras hablando. verdaderas, De no las una máscaras que han manera, inventado ustedes. de una manera u otra, en un escenario u otro, todos actúan igual, todos hacen lo mismo. Mentir y mentir y mentir al pueblo. Vamos a continuar. Dos hechos ocurridos en días recientes a los que se refería Esther. Primero, el congresista republicano Carlos Jiménez ha solicitado formalmente a la administración Trump
que elimine todos los viajes a Cuba y el fin de las remesas. Bien. Y pocos días después, el enviado especial para América Latina, y muy importante este detalle que diré ahora seguido, el arquitecto de las más crueles medidas contra Cuba en los últimos años, Mauricio Claver Carón, ha reconocido en Miami que hay una política de máxima presión contra Cuba, que esa presión puede ser y de hecho será mayor. Habló de dolor, de la necesidad de hacer. Dímelo, Quiero coméntame. aclarar ahí que en los Estados Unidos nunca han sido serios en la política de presión contra Cuba, por eso se dice que las medidas que ha tomado los Estados Unidos siempre han fracasado, pero es que no han sido serias, no han sido aplicadas realmente como se dicen. Sobre esta otra parte que él dice que ahogar, estrangular al pueblo, no, Oliver, no son medidas tomadas contra el pueblo, no. Su política hacen de carambola que caigan sobre el pueblo, pero es tomada sobre sobre la dictadura castrocomunista. Es para presionar y quitarles a ustedes esas mieles del poder de las que disfrutan. No son en ningún momento contra el pueblo de Cuba. Para nada. No. ¿Qué va? Contra el pueblo de Cuba son las medidas que toman ustedes, los representantes de un supuesto gobierno. Esas sí son contra el pueblo de Cuba. Contra el pueblo de Cuba es la falta de libertad, la falta de derechos, libertades, estoy hablando de libertades económicas. Bueno, de todo tipo, la sociales, libertad, empezando porque si tú no tienes libertad de poder de todo pensar, de tipo. pensamiento, ya no tienes ninguna otra. El bloqueo interior que desde el 1959 comenzó a implantar Fidel Castro y su séquito, su partido comunista. Sí, pero Por eso siempre- fíjate en la manipulación, Sí, porque en vamos realidad, allá. ¿qué es lo que utiliza? Utiliza lo que dijo Marco Rubio con respecto a las remesas. A ver, señores, lo mismo que estábamos hablando los otros días, cualquier persona que quiera la libertad de Cuba, pero que no entienda que el pueblo no tenga comida es una mala administración de sus gobernantes y querer subsanar eso es ayudar al mal trabajo de esos gobernantes, entonces no está entendiendo absolutamente nada. Yo puedo comprender que nos duela muchísimo ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro pueblo con el hambre y la necesidad que hay en Cuba. Lo puedo entender. Pero Yo le ¿sabéis pregunto qué? a Oliver Zamora que si él no recuerda la frase aquella que todos aplaudieron y siguieron del, del comandante, del gran comandante Fidel Castro. No los queremos, no los necesitamos. ¿Por qué se preocupan ahora? Bueno, ¿De pero qué se vale, vamos, preocupan? vamos, vamos a tocar la parte humana, vamos a tocar A la ver, parte humana, entre paréntesis, para poder desmontar aquí algo. Yo voy a abrir un melón que no le va a gustar a la mayoría de los cubanos, pero yo lo digo porque es así como lo pienso. Mi intención no es ofenderles, mi intención es que Cuba sea libre y si la de ellos es igual que la mía, ellos van a comprender o por lo menos van a intentar entender lo que yo estoy diciendo. Yo voy a poder, a intentar transmitir de la manera más laxa posible. No podemos seguir o creer o dolernos o seguir participando de el mandato de dinero dentro de la isla y subsanando los problemas que tiene nuestra gente dentro de la isla, porque eso no nos corresponde. Le corresponde a los mandatarios de ese pueblo crear las condiciones laborales para que la gente se gane la vida dignamente y le paguen de manera digna y puedan comprar de manera digna. Mientras que nosotros sigamos poniendo el parche, lo que estamos haciendo es colaborando con la dictadura alargando la agonía. y alargándole la agonía al pueblo, porque eso que estamos haciendo hoy no les va a llevar de inmediato o no les acerca a que ellos puedan liberarse de lo que les está pasando. Al contrario, porque también vamos a hablar muy claro, que aquí, ay, ¿cómo voy a dejar de morir de hambre a mi madre, a mi padre? Nadie se va a morir de hambre.
Tú puedes estar mal alimentado, pero no te vas a morir de hambre. Un boniato para comerte cocido tienes. Pero es que además de eso, no estamos hablando de que solamente se manda dinero para comida o que es lo único que se mande sean los combos de comida. Ahí se manda para la celebración de los 15, para la especulación del vestuario, ahí todo el mundo está ready. Ay, ay, señores, Y paremos también, eso ya, paremos ese descaro, y paremos también ya. hay, y también hay inversiones del catrocomunismo aquí en América que directamente envían todo eso para allá. A ver, Exactamente, yo le preguntaría a Oliver Zamora, bueno, ¿y nuestra azúcar dónde está? Nuestra leche, nuestro nuestra tabaco, carne, nuestro café, todo, ¿dónde ¿dónde está? está? Hoy Cuba no produce nada, pero no porque no tiene condiciones, no, por el mal gobierno, por la dictadura gastrocomunista que ha entorpecido toda esa producción. ¿Te estás dando cuenta de la similitud de lo que te estoy hablando con España? Entonces, tú, con tu estómago llenito, fresquito, con buena ropita, con buen carrito, te pones ahí a ser partícipe Pero eso es porque los cubanos de quieren y toda lo esta permiten, perversidad. ¿eh? Esa es la parte que los cubanos quieren y lo permiten. Porque si los ¿Eh? cubanos dentro de la isla tuviesen un poquito de dignidad, yo no estoy ¿Eh? diciendo a nadie que vayan y le corten la cabeza, ¿vale? Pero sí que te digo a ti que él, ese, no se iba a mover, como mínimo, ese no iba a tener un carrito, ese no iba a tener un trajecito, no. ¿Usted quiere ir a dar la noticia? Pues vístase como me he visto yo, venga, váyase a la Pastroso, a la tele, ay, para que le veamos todo. Oye, Oliver, y aprovecho esta oportunidad para decirte que la próxima vivienda atacada con esa granada de excremento puede ser la tuya. Por Cuidado, ejemplo, ten mucho cuidado. Vamos a continuar escuchando al Zapatra este. Sufrir para alcanzar sus intereses y de ser más quirúrgicos en sus intenciones de afectar la economía de la isla y desestabilizar así el orden político. Mi primer Espera, Economía de la isla y para, desestabilizar el orden político. para alcanzar los intereses de los Estados Unidos, no, Oliver. Los Estados Unidos han alcanzado sus intereses, por algo son el primer país desarrollado del mundo en todo. Además, No, para qué alcanzar, interés tienen los eh, Estados Unidos en una isla que está completamente devastada? para alcanzar los intereses del pueblo cubano que el régimen dictatorial le niega sus derechos exclusivamente. Y el régimen castrocomunista, y digo régimen castrocomunista porque Canel también es una especie de marioneta en todo esto, que ha tomado la papa caliente, pero las bases de la destrucción de la nación, la base de toda la crisis que tenemos ahora, la base de la falta de electricidad, de la falta de todo en Cuba, la sembró, las cultivó Fidel Castro Ruz y su partido comunista. Entonces, no son los intereses de los Estados Unidos, son los intereses de muchos cubanos que viven en los Estados Unidos y de los que están dentro que quieren ver progresar la nación cubana. Y bueno, si la única alternativa que hay es esa, generaciones sin valor, sin valores que ha creado el castrocomunismo, bueno, si la única alternativa que hay es esa, que le reclamen su alimento y sus derechos al régimen, no a los Estados Unidos. Exactamente. Ustedes están muy acostumbraditos con esa fraseología que le han enseñado en las universidades para servir de esbirros a la nación cubana. Bueno, ustedes sí sirven de esbirros a los intereses del poder y no a los intereses del pueblo. Si Vean, ustedes, vamos a seguir porque esto es largo, entonces oye, ¿verdad? no podemos darle a todo porque imagínate tú que es que le daríamos Mi amor, es galleta. que cuando me encuentro individuos así, declaraciones es por favor, a estos políticos anticubanos les gusta votar el dinero. No hay otra explicación. Han invertido durante años millones de dólares en financiar periodistas, medios y plataformas digitales para implantar ciertas matrices de opinión
y luego tranquilamente sentados en una conferencia o a través de las redes sociales echan todo abajo. Me explico. Por un lado, estas plataformas tratan de convencernos de que el bloqueo no existe, que es una burda justificación, Porque lo es. que la crisis de Cuba se debe a la ineficiencia, sobre todo del gobierno cubano. Y luego viene Claver Carón y dice que sí, que hay una máxima presión y que se debe sufrir aún más. Los medios pagados por la USAID muestran a los políticos de la Florida como representantes de la comunidad cubana. Y de pronto sale el señor Jiménez con la prohibición de viajes y remesas, una iniciativa que claramente afecta a la familia, que afecta a los votantes, a sus votantes y que aumenta el estrés de esa comunidad. Fíjate como para que la gente que está mandando dinero para Cuba entienda lo descarado que son esta gente, afecta a sus votantes, es decir, afecta al que manda el dinero. Claro que afecta al que manda el dinero, le afecta aquí por no tener comprensión, por no darse cuenta que está formando parte de la complicidad y ayudando a la dictadura. Eso es en lo que afecta, no en otra historia. No en otra historia, no es que la gente quiere mandar dinero, la gente lo manda porque le corroe ver en necesidad a sus seres queridos, ¿vale? Cosa que yo digo, señores, hagamos como a nadie le gusta tomar purgante, ¿verdad? Pues tú coges así, te aprietas la nariz, te tomas la cucharada y tragas sin darle al paladar. Bueno, eso es lo que vamos a tener que hacer si queremos ver a Cuba libre. Todo esto lo podemos resolver, Oliver, lo podemos resolver en cuestión de horas. Váyanse al carajo todo, Partido Comunista y todo de Cuba. Váyanse, Y claro. a los 10 o 15 días se resolverán todos estos problemas, porque yo estoy seguro que a los 10 o 15 días podrán viajar los cubanos de aquí para allá y los de allá para acá y no habrá problema. Y que nuestra Cuba va a renacer, va a Claro, renacer. se renueva toda la comercialización, Ya, se renuevan todas las cosas y eso ya no habrá ningún problema. Y la si gente no fuese, tendrá que estar cogiendo sin la posibilidad de ahorrar para un futuro porque le tiene que estar enviando o trabajándole para mantener a una familia dentro de Cuba. si Y tú se acaba. fueses, ¿Cómo no hablas de esa parte? ¿Cómo no dices que lo que le afecta al que está afuera es que no puede ahorrar ni tener una perspectiva futura porque lo que gana lo tiene que autoconsumo y compartir con la familia, mantener a la familia que tiene dentro? Eso es lo que afecta a las personas. si No, tú, no afecta a que pongan una política de o restricción o negación de envío de remesas a Cuba. Vamos a continuar porque yo, este tipo no. pero déjame decirle algo. Si tú Vale. fueras un hombre que tuviera un poquitico así de dignidad, enfrentaras la verdad con la verdad y no con esa mentira manipulada, bien cosechada, No, pero producto si de él tu no, perverso si espíritu. él no hace eso, no tiene el carrito del que tú hablaste, el trajecito este que lleva, ni estaría tan lavadito y tan afeitadito. Mira, a ver, que enseñen cuántos cubanos andan así. Así mismo. Entonces, ¿a quién creerles? Es necesario, por favor, que se pongan de acuerdo y que ese grupo de políticos respeten un poco más a estos subsidiados que bastantes sobresaltos y aprietos, dicho sea de paso, han tenido últimamente. Pero lo más importante en este asunto es conocer el porqué de esa fijación con Cuba y Venezuela. ¿Por qué persisten en unos objetivos que no han podido cumplir ni ellos ni sus antecesores? ¿Cuáles son los objetivos que no han podido cumplir? Acabar con el comunismo, es verdad. Es verdad. Sí, Tenemos que en eso tienes tragárnosla. razón. Tenemos que tragárnosla y doble. Porque Ha sido un bicho tan malo, un monstruo Ujú, tan malo que ujú. no se ha podido acabar con eso. Y por Por, eso han arruinado, se ha arruinado Cuba, pero ujú. Venezuela también se está Si no, arruinando. todos los países comunistas. Él dice, ¿por qué esa presión con Cuba y Venezuela? Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, todos los países comunistas, todo el comunismo en el mundo debería ser tratado de la misma manera porque contribuye a la depauperación del mundo, no al avance del mundo. Así que, Aparte de eso, los que se pero tienen, cuando él dice, porque, bueno, está bien, es verdad, no han podido tumbarlo. Y es verdad que siguen creciendo. Y es verdad que el mundo cierto, entero ahora mismo empieza a sentirse víctima de esta doctrina comunista. Es verdad. Pero vamos a ver, Oliver, paciencia y saliva. paciencia y saliva, que el elefante ganó la apuesta. En una
una confrontación que no es positiva para los intereses estadounidenses y que pueden provocar crisis que afecten a ese país. Ahora, espera, míralo, qué clase. Está preocupadito Ahora está por defendiendo la economía de los Estados Unidos. los intereses de los Estados Unidos. Mira eso, qué clase de tipo, qué clase de tipo. Es que es eso, son unos manipuladores, son unos desgraciados. Que los han dejado en ridículos totalmente. ¿Por qué insisten e insisten? Solo me vienen tres razones a la mente. Primero, se han apropiado de estos temas mientras Trump tiene otras prioridades, para mostrarse como un grupo influyente en un contexto en el que cada vez... Ahí está metiendo una puya como que hay una desavenencia entre la política de Trump y la de ellos. Vaya, como que a Trump no les interesa vuestras cosas y ustedes hacen como que hacen para mantener el cargo. Mira. Está sembrando la cizaña. Los influyentes. Pregunto, ¿qué político anticubano hoy es imprescindible para Trump? Como si lo fue Marco Rubio tras el juicio político al actual presidente, o como lo fue Bob Menéndez para Biden cuando tenía el Senado casi empatado. Hoy ninguno lo es. Lo quitas a todos y la Casa Blanca ni se entera. No son necesarios ni para ganar la Florida. Segundo, tomando en cuenta esa pérdida de influencia, quizás están desesperados por mostrarle algo al jefe. Fíjense que se nota cierto apuro. Su supervivencia y su cercanía a la Casa Blanca depende de resultados que no tienen. Y tercero, quién sabe si intentan alejar el foco de su incapacidad de atender como supuestos representantes las preocupaciones de los cubanos allí y de los latinos. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, para aliviar el estrés, como decía, que sufren estas comunidades por el tema migratorio? Nada. E intentan entonces jugar con las expectativas y el odio que han alimentado por años. Volver a prometer la tierra prometida y otra vez la retórica de ahora sí. Para terminar, otras tres aristas a tener en cuenta que en mi opinión son importantes. Primero, si hay algo que han demostrado estos grupos y el gobierno estadounidense en general en diferentes administraciones, es no saber interpretar este país al nuestro, y eso explica en parte sus desaciertos. Segundo, la política anticubana y sus actores principales están a bordo de un barco, la administración Trump me refiero, con serios problemas de ingeniería. Ajá. El magnate no lleva ni 100 días en el poder y no ha tenido luna de miel. Cae su popularidad y ya le estallaron protestas masivas en más de 1.200 localidades. Las imágenes son... Va a parar ahí. A ver, tú que estás allí. ¿Cómo fueron esas protestas contra Trump este fin de semana? ¿Y eso qué? ¿Cuántos millones de habitantes tiene este país? Exactamente. Eso lo único que dice no van a la que, protesta? que se mantiene la libertad. Eso ¿Cuántos dice millones que es una están en verdadera contra de la democracia. protesta esa? Ajá. La mayor parte de los que van a la protesta, o diría yo una gran parte, son inmigrantes y sí están haciendo algo por la migración. Están poniendo la migración en orden, donde debe de estar, cumpliendo las leyes migratorias, que por cierto, Cuba también las tiene y cualquier país en el mundo tiene las leyes migratorias. No, pero es que lo único que refleja eso es que ahí hay una verdadera democracia, que en los Estados Unidos tú puedes protestar por tu pensamiento político. Desde Tú luego, puedes eso lo estoy dejando reivindicar. para el ¿En final. Cuba se puede hacer? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer. Eso lo estoy dejando para el final. Después de todo esto, que sí, le aseguro que están poniendo en orden los Estados Unidos. Y este país es norteamericano. Y Trump es un presidente norteamericano que para Norteamérica, no para Cuba ni para Venezuela. Lo demás sí es cierto, bueno, que hay situaciones acá de protesta. Bueno, sí es cierto, es un país democrático donde se puede protestar, no como en Cuba, donde sales con un cartelito, te muelen a te palo. ganas 5 años o un calabozo
o cuando te extralimitas en el discurso público en la calle, Te muelen a te palo, literalmente. arrestan y te llevan a un calabozo. Y te está hablando uno que ha sido llevado a calabozo en más de 40 ocasiones por solo decir lo que piensa, lo que siente, lo que quiere y Espérate, defender los derechos humanos. déjame compartir esta parte, este vídeo que le responde a Oliver. Lo de esas estadísticas en las manifestaciones. Espérate. Cortico, conciso. Me gustó mucho este muchacho. Están las protestas hoy en Estados Unidos. Grábese bien este número: 66.74 millones de votantes de Kamala Harris. Nuevamente, 66.74 millones de votantes de Kamala Harris. Con ello te cuento que al finalizar la jornada de protestas en el día de hoy, incluso la misma oposición considera que fue un fracaso total. Y es que ni el 1% de la oposición en Estados Unidos pudo ponerse de acuerdo para salir a las calles. Y con los datos que les voy a compartir a continuación, podría decir que solo el 0.75% pudieron arrastrar los organizadores en el día de hoy. Y obvio, teniendo en cuenta que es una nación de más de 300 millones de habitantes, que bien pudieron apoyar a la oposición y decidieron quedarse en casa. Así que no es como te lo pintan. Según medios como CNN, The Guardian y Reuters, estimaron que entre 300.000 y 500.000 personas participaron a nivel nacional. En comparación con los 66.74 millones que votaron por Kamala Harris, el porcentaje de participación hoy fue un fracaso. Claro, en fotos y videos, si se toman desde ciertos ángulos, se podría mostrar grandes multitudes, pero con esas estrategias ya no logran engañar a las masas. Aquí en California, por ejemplo, donde se esperaban manifestaciones masivas, fue un desastre. Relativa calma, calles semivacías y poca energía. Este porcentaje ínfimo demuestra que no tienen el respaldo que presumen. La convocatoria fue un fiasco y lo dicen ellos mismos. Pero preste atención que no es solo cuestión de números. En videos que circularon hoy se vio a manifestantes que parecían más perdidos que convencidos. Algunos claramente libados, no sabían ni por qué estaban ahí. A un joven le preguntaron cuál era el motivo de su marcha y sacó un libreto que le habían dado para responder, como si fuera un actor mal preparado. Además, se dejaron ver cientos de buses pagados para transportar gente a los puntos claves de la ciudad, desde Nueva York hasta Washington, D.C. Los activistas y sus aliados en los medios pueden seguir inflando la narrativa, pero los hechos son claros. No lograron movilizar ni a una fracción decente de sus simpatizantes. Ahí está. Ahí está. No se puede tapar el sol con un dedo. Ellos pueden engañar y pueden seguir queriendo mentirle a la gente. Pero Bueno, hoy día Internet y las redes sociales le enseñan, cualquiera con un móvil te puede contar la verdad de las cosas que están sucediendo. oye, estoy emocionado. Oliver, Estoy emocionado porque tú me preguntaste que la magnitud de las protestas, yo te lo dije, pero no sabía datos, no conocía los datos. Yo conozco porque estoy aquí dentro de este país y bueno, me percaté de eso, pero no conocía los datos. Gracias a esta persona que contribuyó con a mí me eso. gusta buscar datos de las cosas para buscar que se contrarresten, para que además, oye, ojalá, mira, voy a buscar las redes sociales de Oliver y se lo voy a poner el vídeo de este chico ahí para que él se aclare, coño, Claro, para claro, que él se sería aclare. muy efectivo, muy efectivo. Pero es eso, siguen, que sí, de una manera u otra son unos mentirosos que engañan a la gente y Bueno, está, nosotros comentamos todo esto y yo lo comento y me gusta enfrentarme a estos dos periodistas, el de la caca y este de Humberto López, pero yo sé que ellos tienen tanta escasez de vergüenza y de dignidad que apenas le ponen atención a esto, pero le estamos diciendo la verdad. Y entonces esto es más bien para que la población conozca. oh, espera, discúlpame, que se me salta. Ujú. Bueno, hablando de todas estas cosas, obviamente ellos van a seguir mintiendo, esa es su posición, ese es su trabajo, los políticos, los periodistas, todo eso. Pero luego está la parte de la oposición, ¿vale? En este caso, hoy no vamos a hablar de la oposición cubana, que ahora tenemos en estos días un invitado
que seguiremos tomando esa línea de nuestros invitados opositores para que, y no opositores, cualquiera persona que quiera ser invitada aquí tiene las puertas abiertas, pero para que no siga hablando del trabajo de la oposición. Pero les voy a mostrar un vídeo de un supuesto opositor español para que ustedes escuchen algo que luego, disculpa, comentaremos. Compañeros, no me he vuelto loco, no voy a cortar un olivo centenario. Yo no, pero aquí en Aranjuez se van a talar más de 11.000. Sí, Aranjuez es eso, y de este camino para acá es Colmenar. Oye, como me gustó este cortico ¿Por qué se van a video. talar 11.000 olivos? Pues venid por aquí que os lo cuento. Porque lo va a permitir, de hecho ya lo ha permitido el Ministerio de Transición Ecológica. 400 campos de fútbol de placas solares. Y como no tenemos otro sitio donde ponerlas, todos estos olivos que veis aquí van a desaparecer. Como os digo, más de 11.000. Y si pensáis que estamos en pleno campo, ahí tenéis un cole. Mira, por ahí va un niño. Ahí tienes un cole de Aranjuez. A 25 metros. Y nadie va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transición Ecológica decide talar más de 11.000 árboles. ¿Por qué? Porque si no hay terreno para construir, el poco terreno que queda para que Aranjuez se expanda, también se tira del mapa para poner placas. Un fondo presuntamente suizo o americano. Es que encima el dinero no se va a quedar ni aquí. Solo porque hay que gastar el presupuesto de Europa. ¿Por qué? Yo de verdad creo que ya hemos llegado a un punto en el que da igual lo que nos hagan, estamos ya acostumbrados a cualquier barbaridad. Pero quiero que quede claro un mensaje, y lo digo aquí en el año 2025. Vuestros hijos y vuestros nietos, y digo los vuestros, porque yo probablemente me vaya, van a comer pienso. Y los... Vale, ahí era donde yo quería. Ahí era donde yo quería llegar. Quédense, vuestros hijos y vuestros nietos van a comer pienso porque yo posiblemente me vaya. Ahí era donde yo quería llegar. Y era ahí donde yo quería llegar. Porque fíjate cómo se repiten los mismos patrones. Yo siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Estoy viviendo un déjà vu de lo que yo ya conozco del pueblo cubano y de la no lucha por la liberación, porque es eso lo que hemos tenido. Fíjate, este opositor es una persona que ha hecho, ha reivindicado mucho, que ha hecho mucho por el pueblo valenciano cuando la Dana, todas esas cosas, pero fíjate cómo su opción y su llamado es, yo me iré. Señor, quédese, usted no dice, no está en contra de todo lo que está pasando, pues lucha por su patria, haga algo por su patria. Miren, yo tengo como experiencia lo mal que uno se siente cuando uno abandona a su gente, se va y luego no puede volver a defenderles. Entonces uno tiene mil visiones desde afuera y los de adentro no se fían de los de afuera y entonces una por otro la casa sin barrer, se alarga el chicle, se alarga las dictaduras, se alarga todo lo demás. La solución no es que usted diga que se va, la solución es que usted se quede en su país y no vaya a decir, pero tú te fuiste, sí, te lo estoy diciendo por experiencia, te lo estoy diciendo por experiencia, no cometan el mismo error. La solución no está en irse, la solución está en quedarse. El que se quiera ir no se va a quedar para luchar. No, ese se va a ir porque lo suyo es el negocio de la comunicación, no ser patriota. No podemos confundir la terminología, o sí o no, Agustín. Bueno, está excelente esa comparación, pero ahora, Lady, yo creo que se refería a que se iba a morir y los nietos eran los que iban a quedar, creo. No, no, se va a morir de hambre si se queda aquí, pero él lo que está diciendo es que él se va, pero eso se lo estoy escuchando. Pero no obstante, haya hecho la metáfora o no a irse o no irse de este mundo, esa comparación que tú haces es 100% efectiva, recomendable y sobre todo en estos momentos que si conservamos esa fuerza dentro, podemos crear la masa crítica de que tú siempre hablas y lograr, y entonces ya Oliver Zamora no tendría más trabajo, ni Humbertico López tampoco, porque ya no se trabajaría sobre la mentira, porque aunque en los medios capitalistas también manipulan la información,
pero también nosotros tenemos una oportunidad desde dentro de Cuba de decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos y no estar en riesgo de ir a prisión o de ser excluido Sí, económica, pero lo que está social y claro es políticamente. que tú mismo, los otros días me dijiste algo que a mí me dolió mucho, ¿vale? Y te lo hice saber porque la visión es esa, se convierte en que luego los de adentro no se fían de los de afuera. Está claro, a ver, hay una posición clara entre qué puede hacer por la lucha un sector y otro sector. Un sector es el que está adentro y un sector es el que está afuera. Pero si los de adentro ven que los de afuera les abandonaron y les traicionaron y que por eso no tienen posibilidad ni capacidad de accionar, y los de afuera siguen viendo que no tienen gran cosa que hacer, que solo es misión de los de adentro, pues ahí estamos mal. Ahí es donde No, estamos mal. yo me refiero a que esos de afuera, que en algún momento fueron los de adentro Ujú. y que salieron a la escapada, entonces el pueblo mismo, la sociedad seclar, que a mí me gusta mucho oír sus opiniones. De hecho, aquí en los Estados Unidos estoy llamando y escuchando de cómo marchan las cosas allá adentro. Esta mañana mismo tuve una consulta con una persona ahí que está bien documentada de cómo están las cosas allá adentro para estarme documentando. Entonces, ¿qué ha sucedido? Es como aquel capitán que es capitán de barco, pero abandona la tripulación. Ya. Entonces, el capitán tiene un compromiso. Cuando yo soy de los que digo, afirmo y estoy convencido de que cuando surge un líder dentro de Cuba, que ya una parte, aunque sea pequeña o mediana de la población o del barrio, ha puesto sus ojos en la esperanza de ese supuesto líder y de pronto abandona, decepciona. Desgraciadamente es así, así como se comporta Es la humanidad. así, es así. Entonces, a eso yo me refiero que confían. Pero bueno, es que abandonan, pero ese abandono en muchas ocasiones radical. Sí, No, en ocasiones radical, pero desde luego, es con premeditación, porque lo está anunciando. Como yo muchos, estoy vuelvo y repito, muchos youtubers que se llaman estar en contra de lo que está pasando, el llamado que están haciendo es ese, es el llamado a irse. exactamente, no, youtubers y periodistas Exactamente, reconocidos aquí en Miami exacto. Ujú. están incentivando a la salida del El país. llamado ¿De en qué lugar de carajo? ser el llamado, Entonces, vamos a luchar, no, vamos a irnos. Bueno, señor, eso pues es una traición doble, exactamente, doble. exactamente. Me estoy refiriendo a las convicciones de la libertad verdadera y del Ujú, progreso de la nación cubana. exactamente. Entonces, eso ha estado sucediendo durante mucho tiempo y ya un mismo vecino que hoy está acá en los Estados Unidos me decía, me expresaba eso, me decía, Agustín, ¿y entonces en quién vamos a creer nosotros? ¿En quién vamos a creer? ¿A quién vamos a seguir? Ujú, Porque exactamente. desgraciadamente así se componen las revoluciones, así se componen los virajes sociales y políticos de las naciones. Y la advertencia es esta, porque como lo conozco, la advertencia es esta, escucha bien, hoy escapas, hoy no te sumas a la lucha por la libertad de tu pueblo, pero mañana a lo que sí que te vas a sumar es a que por el dolor y la vergüenza y la culpabilidad, entonces vas a querer aparear esa situación mandándole dinero y manteniendo a tu familia, algo que no te va a permitir a ti crecer en la vida, ni a ellos tampoco. Mira, ayer sucedió una cosa, eh, porque yo siempre estoy analizando el contexto donde me desenvuelvo. No solamente voy a grabar allí, ¿no? Yo fui a la casa del preso a, a transmitir la conmemoración del preso político y, y entonces en ese contexto voy analizando, porque como yo no he sido nunca un preso político, bueno, yo soy preso dentro de la nación por política, Sí, pero ahí todo como, el mundo es vaya, preso. sufrir ese encierro de mazmorras, de abuso de policía, en realidad que eso no lo he sufrido, son pequeños altercados que he tenido en algunas estaciones de policía,
que me han dado alguna galletica boba o algún pescozoncito de esos que se escapan por ahí, siempre se le escapan a los policías. Entonces, bueno, eso sí lo he sufrido, pero no ese rígido encierro de esa época de venganza de Fidel Castro antes, recién haber tomado el poder, porque la mayor parte de la prisión, de los que fueron a prisión y de los asesinatos, fueron por venganza, no por justicia. Ujú. Y entonces, bueno, yo analizaba y miraba allí aquel grupo de personas ya con todos por encima de los 70 años, 80 años, 84 años, 85 como tiene mucho allí, 90 como vi uno allí que apenas ven y apenas pueden caminar. Ujú. Y los vi con ese ímpetu todavía, con esa esperanza La de esperanza que aún no a esa tiene, edad, la casi al esperanza que borde de no la tiene muerte. no Eh, voy a hablar de la juventud de ahora, no, ni la gente de mi generación. y encontré ese espíritu, ese fervor que tienen. Entonces ahora el fervor que tiene las generaciones cubanas es huir hacia los Estados Unidos, que gracias a Dios Trump lo está enviando para atrás, al carajo, que lo saca todo, Claro que sí. que lo saca todo. Y entonces yo miraba allí y te digo, allí habían aproximadamente en todo aquel grupo de personas, quizás 5 jóvenes, quizás Que a mí me parece una falta de respeto, a mí me cinco duele cuando jóvenes. yo veo eso. Entonces yo comparaba con toda esta cantidad de cubanos que están aquí hoy en los Estados Unidos con paroles, pero también esa otra cantidad que está por el miedo creíble. Ujú. ¿Miedo a qué carajo? Bueno, y no A participan ver, en estas cosas y están alegando miedo creíble para quedarse ahí y no ah, participan en las y actividades de la entonces, gente que sí que ha hecho mil cosas por luchar por la libertad de ellos. entonces, a todas las reuniones que hasta ahora he asistido aquí, la, los jóvenes brillan por su ausencia realmente. No les interesa, no les interesa en cautiverio, no les interesa en libertad, no les interesa Cuba, no les interesa. Y eso es lo que suele pasar. Empiezan porque la única forma que ven de apalear su vida es desde el egoísmo, no desde el patriotismo, desde el Entonces, egoísmo. Yo ya estoy bien, ya lo demás no me importa. Pues así no, mismo, no es así, no es así. Porque cuando tú te vas, tú lo que dejas ahí son rehenes, o bien sean familiares directos o tus amigos porque añitos tiene este tipo, añitos tiene. Entonces, obviamente, pues tendrá familiares, amigos, vecinos, todo. Piensa en a quién dejas ahí. Sí, desde tu egoísmo tú te vas, tú resuelves tu problema, pero entonces no te dediques a esto. O aclara muy bien para qué tú te estás dedicando a dar tu cara. No es para hacer oposición y hablar claramente sobre lo que está pasando en tu país y denunciarlo. No, lo que estás haciendo es porque te gusta la comunicación y quieres vivir de ello, el populismo, el tal, pero no eres patriota, no. Eres desde luego. una Oye, antes que persona que no te estás terminemos, dando cuenta que lo que estás haciendo es huyendo e incentivando a que la gente lo haga en lugar de incentivar. Mira, voy a poner un vídeo a continuación para que vean lo lindo que suena ver a un pueblo unido protestando o, en este caso, apoyando la política en la que creen. Voy a ponerlo y vais a ver qué cosa más maravillosa, porque yo de esto siento envidia sana, literalmente. Esto pasó ayer domingo en Brasil. Bueno, no lo voy a seguir porque es muy largo, pero a que da envidia. de verdad me da envidia, pero también me da tremendo dolor, porque pienso en ese pueblo y también pienso en el que está dentro de la isla, que se autocensura, que se Completamente, ha realmente completamente. Hay que quedarse aceptado. y hay que provocar estas cosas una y otra vez, hasta que se logre lo que se quiere, que es tumbar a las dictaduras en el lugar donde estemos, no huir.
Esto es lo que hay que hacer. Hay que incentivar, hay que trabajar para que el pueblo pierda el adoctrinamiento y el miedo. Y voy a poner un vídeo, ¿vale? Que quiero que ustedes vean, porque quien tenga aquí en España alguna duda de los políticos que nos representan, yo quiero que ustedes vean. Esto no es de ahora, esto no es nuevo, pero quiero que lo vean. Quiero que lo Oye, ¿no has vean para que lo identificado el canal? recuerden. ¿Eh? ¿No has identificado el canal? Espera, quiero que lo vean para que lo recuerden. Esta es Irene Montero en Cuba con su amiguito. Mírenla. Recibió a Irene Montero, diputada al Parlamento Europeo por el partido de izquierda español Podemos, con quien conversó sobre los desafíos de Cuba y el mundo ante la nueva administración de los Estados Unidos. Entre otros temas, el mandatario y la activista por los derechos humanos conversaron sobre las relaciones Activista por los entre derechos con la humanos, Unión dice. Europea, y luego comentó Díaz-Canel que se ha mantenido a pesar de los intentos de los enemigos del pueblo cubano por impedirlo. Irene Montero es cualquier cosa menos activista por los derechos humanos. Bueno, es aberrante lo que está diciendo ahí. Pero bueno, claro, ¿quién lo está diciendo? ¿Pero quién lo está diciendo? Bueno, yo quiero que los españoles vean eso y que no se les olvide para que comprendan quiénes están en la política, a dónde nos quieren llevar, con quién son uña y mugre, para que lo entiendan bien. Oye, es activista con aquellos que violan los derechos humanos. Activista y contra los que violan los derechos humanos, y no Pero solamente asombrosamente, carajo, y ustedes la dejan colocarse ahí en la Unión Europea. Ustedes, bueno, ¿cómo no, es eso? porque las votaciones de la Unión Europea, que sí, que el pueblo tiene su voto, déjame explicarte que como la Unión Europea es, como te digo yo, un nido de corrupción, ella no alcanzó en estas últimas votaciones, Podemos no alcanzó en estas últimas votaciones la cantidad de escaños necesarios para estar dentro de la Unión Europea, pero ahí está. Yo no lo entiendo. Son las cosas que te estoy diciendo que están pasando que tú dices, no puede ser, no puede ser. Ella no alcanzó la cantidad de escaños necesarios para estar ahí, pero ahí está. Y ahí está Fíjate representando a que España y ahí está metiendo su puya y sus leyes y su basura. Pero ojo, que fíjate la torcedura de mente que esa gente hace con las personas, que todavía hay gente que no quiere a Pedro Sánchez, yo no quiero a Pedro Sánchez, no quiero a Pedro Sánchez, pero le dará una oportunidad a Podemos. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Ella es Podemos. Ella es la comunista que ha hecho un montón de aberraciones aquí en la política y que la sigue haciendo. Ella es la del movimiento feminista. Ella es la que apoya a los Ocupa. Ella es la que apoya a Hamas, que dice que desde el río hasta el mar, junto con la otra de la nariz de ganso, como digo yo. Y bueno, todas esas aberraciones. Pero bueno, para no hacer más largo este programa de hoy, para no hacer más largo este programa de hoy, no quiero, antes que se cierre, hacer un comentario y también un llamado al pueblo de Cuba. El reciente, hace 3 días, está el vicepresidente Timochenko de Rusia acá en Cuba para ajá. apoyar abiertamente la dictadura castrocomunista, apoyo económico fuerte. Y entonces, bueno, yo solo quiero hacer este comentario y decirle al pueblo de Cuba hasta cuándo vamos a permitir que dos potencias nos manipulen. Nos manipulen la Rusia y nos manipulen los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo nosotros nos vamos a apretar el cinto, a ponernos los pantalones Bueno, yo y lo diría de otra manera, ¿vale? no permitir? Porque mira, te voy a decir una cosa, cuidado que a nosotros a veces No, pero este hay una cosa, mensaje, no, espera, la lengua es el azote espera, del cuerpo. Pero escucha esto que te voy a déjame decir. decirte, Espérate, déjame escucha, decirte, espérate, ahora yo te voy a dar la sí. palabra. Escucha esto que te voy a decir. La lengua es el azote del cuerpo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitir que dos potencias, Rusia y Estados Unidos, estamos repitiendo el mismo eslogan de los comunistas? Los Estados Unidos es un país, pero acuérdate que no es lo mismo la administración que ha estado una y otra vez que la administración que está ahora.
Por lo tanto, no podemos decir hasta cuándo vamos a permitir que en los Estados Unidos, cuando la administración que está ahora en muchos años ha sido la primera administración que ha estado dispuesta a mirar hacia Cuba y realmente defender al pueblo cubano, no a la dictadura. Bueno, con esa excepción, con esa Bueno, excepción. pero por eso nosotros no podemos seguir Pero repitiendo el eslogan de realmente la dictadura, ¿eh? los dos, uno, Rusia, cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no Siempre tenían, la no URSS tenían, y ahora Rusia, siempre ellos han apoyado porque ellos son comunistas. sí, Pero los Estados Unidos no siempre han actuado igual a favor del pueblo cubano, no siempre. Esta administración de ahora lo está haciendo de manera diferente. No podemos seguir diciendo los Estados Unidos bueno, yo porque te estoy tenemos que diciendo hasta marcar ahora, la diferencia. yo te estoy Las diciendo hasta ahora, administraciones anteriores. yo te estoy diciendo hasta ahora, Ujú. porque esa manipulación que ha hecho los Estados Unidos con la emigración, permitir todos esos éxodos, ha Pero impedido, eso no ha sido con espera, esta administración. espera, déjame decirte, ha permitido que dentro de Cuba no se, no podamos concretar esa masa crítica que necesitamos. Bien, pero Y, los, tenemos que y hablar por parte, tenemos que ser concretos en la información. Eso no ha sido esta administración, al contrario, esta administración está apareando que esas cosas se muy fomenten. bien tu aclaración, excelente la aclaración. Y primero la Unión Soviética y ahora Rusia nos ha utilizado, y esto es un mensaje, no vayan a pensar que esto es un mensaje para la sociedad civil, esto es un mensaje para las Fuerzas Armadas, esto es un mensaje para los altos generales, por los altos oficiales que van a tener culpa en lo que suceda. Los rusos siempre nos han utilizado como un arma contra los Estados Unidos, como un punto cerca de los Estados Unidos para que en un supuesto conflicto mundial como hubo la crisis del 62 y todo eso, tener una base cerca militar para atacar los Estados Unidos. Y esto también es un mensaje para los Estados Unidos, para que no se crean, bueno, ya ellos se han dado cuenta, hace muchos años escribí una carta a la presidencia de los Estados Unidos, si llegó o no llegó, no lo sé, porque en aquel momento no estaba en internet, donde le decía que Cuba sí era un peligro para la estabilidad nacional de los Estados Unidos. Ya hoy hay algunos congresistas que lo están considerando así. Hasta el representante militar de aquí de los Estados Unidos lo está considerando así, como un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y siempre lo ha sido. Lo que sucede es que no han tenido, no ha llegado al punto crítico en que la hayan tenido que utilizar. Pero sí, para todos los militares cubanos, que ellos van a ser responsables también de toda la isla de Cuba. ¿Por qué? Porque el día que haya un conflicto, si lo hay, ojalá Dios quiera que no lo haya, a nosotros son a los que nos van a desaparecer, porque los Estados Unidos no van a permitir, con el poderío militar que tienen, en ningún momento que el arma que ha sido Cuba se utilice. No, nos desaparecen primero y con todas las razones pertinentes. Y Así, bueno, eso era ya un simplemente comentario. yo quería rectificar ese pedacito porque lo mismo pasa de este lado, ¿no? No, porque los americanos, estamos repitiendo, cuidado, los americanos han tenido diferentes administraciones con accionales completamente diferentes. Y después de haberle creído a Kennedy, fíjate cuántas administraciones, después de lo que nos hizo Kennedy, cuántas administraciones han pasado y ninguna ha accionado a favor del pueblo como lo está haciendo el pueblo cubano, el pueblo venezolano, el pueblo nicaragüense, como lo está haciendo esta administración, o al menos en los pocos días que lleva. Si cambia y no hace, pues también al saco, que yo no me caso Estamos de acuerdo en eso. Vale la aclaración que has hecho. Porque yo me estoy refiriendo a términos generales en el pasado, porque ninguna, ni republicano ni demócrata, ha contribuido realmente exacto en la exigencia o en el respeto que se debe tener. Ya, partiendo, todos recordamos la traición que nos hizo Kennedy con Bahía de Cochino. Vamos para que no se haga más largo esto,
vamos a tratar un temita cortito. Lo vamos a desarrollar en el siguiente programa, pero vamos a dejarlo aquí para dejarles la miel en la lengua. Bueno, pero identifique el canal. Espérate un momento, hombre. Para dejarlo con la miel en la lengua, vamos a mirar esta foto que está cogida del ABC. Voy a compartirles la pantalla. Esta foto que está capturada del ABC. A ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se ve la foto? Sí, sí, sí. ¿Vale? Perfecto. Voy a agrandarla para que se vea. El ABC, que es un periódico de aquí de España, dice, las sombras de los aranceles planea también sobre... Ah, vale. Planea también sobre la sangre humana. La sombra de los aranceles planea también sobre la sangre humana. Los derivados de la sangre humana y animal están dentro de los 10 productos que más exporta España a los Estados Unidos. Bien. Esto lo vamos a tratar más adelante porque les voy a buscar un estudio que ya los cubanos de aquí tenemos hecho con respecto a lo que viene siendo el tráfico que realiza Cuba con la sangre de los cubanos. Pero viene desde la guerra de Vietnam, no es una cosa de ahora. Todos sabemos que en Cuba, para tú operarte, tienes que llevar, garantizar como condición, garantizar que por lo menos vayan 2 donantes de sangre. La pregunta está, ¿qué hacen con toda la sangre que no se utiliza? Todos conocemos, tanto en Cuba como en España, el temita de ven a donar sangre, que te damos el bocadillo, ¿verdad? Y el juguito y el zumito. Bien, la pregunta está, ¿qué hacen con esa sangre? ¿Cómo se trabaja la sangre que nosotros donamos para que exista un banco de sangre ante cualquier adversidad de la que pueda haber? Entonces, en el próximo programa vamos a empezar hablando de esto. Pero este programa lo vamos a cerrar sonriéndonos porque todo no puede ser malo, ¿verdad? Claro que no. Bueno, yo no sé si esto es malo o es bueno. El caso es que lo que voy a poner nos va a hacer reírnos. Porque si alguna vez nos hemos planteado estar, trabajar de stripper, tenemos que tener en cuenta que la competitividad dentro de los strippers está muy dura y tenemos que estar muy bien preparados porque nos ganan el terreno. Así que les voy a compartir para que ustedes vean si tienen el pensamiento de convertirse en stripper, si no pueden competir con esto, no lo hagan. Déjenme compartírselo para que lo puedan disfrutar. Fuerte, ¿eh? Oye, oye, la barra está fuerte, resistió. Yo La pensé que barra era una resistió, luchadora la así, barra era buena, la barra era buena. Bueno, como bien me estaba diciendo es usted. mejor. Oye, pero para esa persona es mejor que vaya a las competencias de sumo. Bueno, como bien me estaba diciendo Agustín, recuerden, es muy importante. Nosotros somos 2 canales que estamos en colaboración, Cubanos de Adentro y de Abajo y la Junta Soberana, cada uno de nosotros con nuestras propias redes sociales. Síganos, júntense y den me gusta a estos programas, suscríbanse a nuestro canal, compartan, que es muy importante, y vayan a seguirnos en nuestras redes No, sociales. o si no les gusta, que pongan no me gusta también, que pinche Si no igual. te gusta, ponlo y pon porque no te gusta, no pasa nada, porque a lo mejor, oye, no tienes por qué pensar como nosotros, o puedes tener igual pensamiento pero diferente idea, pon lo que te dé la gana, es importante. Aquí lo importante es que nosotros mañana volvemos a estar aquí como cada día de lunes a viernes, que nosotros sabemos que la verdad es incómoda, que es molesta, pero es urgente decirla, porque obviamente en los momentos en los que estamos es urgente. Hoy vimos caos. Hoy vimos silencio y manipulación institucional. Vimos resistencia, que eso está bueno. Y mañana te mostraremos lo que intentan ocultarnos una vez más. Esto fue contra la narrativa. Aquí no nos callamos. Aquí denunciamos y nos vemos mañana.
compartan, cubano de adentro y de abajo, y la Junta Soberana está por la libertad y contra el comunismo en el mundo. Chao. Bendiciones para todos. La opresión se va a acabar, el miedo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso, la justicia va a llegar. El pueblo va a despertar, en la calle vamos a estar. Nuestra voz va a resonar, es la hora de luchar. El tiempo es ahora, vamos a gritar. Libertad en el alma, vamos a cantar. El pueblo unido no va a recular. Vamos juntos, Cuba va a cambiar. De noche y de día no vamos a parar. Con esperanza en el corazón vamos a triunfar. Las cadenas del pasado vamos a romper.